Bien, bienvenidos colegas, muy buenas noches. Estamos en el nivel número 3 de la NIF número 15, ingresos de actividades ordinarias. 19 horas y 32 minutos, lunes 25 de julio de 2022. Como les mencioné en la charla anterior, hemos emitido el certificado al licenciado CPA Rigoberto Vázquez Santos. Asimismo, hemos emitido el certificado al licenciado CPA Imar Vladimir Velas Cabezas, los dos colegas del país de El Salvador. Ellos han presentado los casos prácticos del módulo número 2 relacionado a la NIC 2 inventario. Desarrollaron todos los casos en Excel, me los enviaron por WhatsApp, los he revisado y hemos confirmado que han cumplido con la tarea que se requiere para poder emitir este certificado. Bien, Aymar y a nuestro colega Rigoberto, felicitaciones. Nos quedamos en el párrafo 10 y nos indica lo siguiente. Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. La exigibilidad de los derechos y obligaciones de un contrato es una cuestión del sistema legal. En este caso, nosotros debemos revisar el sistema legal en nuestro país en relación de lo que nos pida en la emisión de los contratos. Los contratos pueden ser escritos, orales o estar implícitos en las prácticas tradicionales del negocio de una entidad. Las prácticas y procesos para establecer contratos con clientes varían entre jurisdicciones legales, sectores industriales y entidades. Además, puede variar dentro de una entidad. Por ejemplo, pueden depender de la clase de cliente o de la naturaleza de los bienes o servicios comprometidos. Una entidad considerará esas prácticas y procesos para determinar si y cuando un acuerdo con un cliente crea derechos y obligaciones exigibles. Entonces, en el mercado tenemos diferentes tipos de actividades de negocios, de productos consumo, que venden alimentos, vestimenta, cosméticos, juguetes, automóviles, productos de uso tecnológico, industriales, construcción, aérea, naval, minerales, servicios profesionales. Y entender que cada una de estas actividades, de estos negocios, requieren ciertas condiciones, cierta exigibilidad entre ambas partes. Y recuerden que les he recomendado a ustedes como profesionales en la materia contable que cuando ustedes vayan a prestar un servicio contable, redacten un contrato para que quede claro el alcance del servicio que ustedes van a prestar y qué requieren, qué necesitan por parte de su cliente. ¿Para qué? Para que así quede claro qué usted ofreció y su cliente en algún momento no lo condicione para poderle pagar, tener que hacer otras tareas que a usted no le corresponde o no lo pactó. Entonces, es importante el contrato, emitirlo para que las cosas queden claras. Claro, hay negocios, como el tema de los negocios comerciales, que ya es un tema oral o implícito, se le brinda el crédito de 30 días, 60 días, según corresponda, y se busca cobrar la contraprestación. Entonces, un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crean derechos y obligaciones exigibles.
Párrafo 11. Algunos contratos con clientes pueden no tener una duración fija y pueden rescindirse o modificarse por una de las partes en cualquier momento. Otros contratos pueden renovarse automáticamente de una forma periódica que esté especificada en el contrato. Una entidad aplicará esta norma a la duración del contrato, es decir, el periodo contractual, en el que las partes del contrato tienen derechos y obligaciones presentes exigibles. Bien, hasta este punto, recuerden que el párrafo 2 nos invita a saber cuándo reconocemos un contrato, cuándo reconocemos el ingreso. Y el párrafo 9 nos invita a entender cuándo reconocemos ese contrato, que no es fácil. Va a depender de la experiencia que tiene el profesional en el área del negocio donde él está operando, el país, la zona, la actividad, etcétera, donde está operando y la expertise que él tenga. El párrafo 12 nos dice lo siguiente: a efectos de la aplicación de esta norma, un contrato existe si cada parte del contrato tiene el derecho exigible unilateralmente de terminar un contrato totalmente sin ejecutar. Nuevamente, a efectos de la aplicación de esta norma, un contrato no existe. No existe si cada parte del contrato tiene el derecho exigible unilateralmente de terminar un contrato totalmente sin ejecutar, sin compensar a la otra parte, abro paréntesis, o partes, cierro paréntesis. Un contrato está totalmente sin ejecutar si se cumplen los dos criterios siguientes. A, la entidad no ha transferido todavía ningún bien o servicio al cliente. B, la entidad no ha recibido y todavía no tiene derecho a recibir contraprestación alguna a cambio de los bienes o servicios comprometidos. Bien, en este párrafo interesante, al igual que los anteriores, nos enseña qué pasa si alguna de las partes puede en el contrato dar por terminado el compromiso de transferir el bien o el servicio y las contraprestaciones del bien transferido o el servicio transferido. Entonces, la norma nos indica que no hay contrato. Si alguno de ellos, de los actores, de forma unilateral, pueden darlo por concluido. Entonces, donde no van a entregar ni el bien, ni van a entregar a transferir los dineros. Entonces, la misma norma nos orienta y nos dice, mira, ¿cuándo un contrato está totalmente sin ejecutar? A, la entidad no ha transferido todavía ningún bien o servicio al cliente. No hay la transferencia del bien o el servicio. Y B, la entidad no ha recibido y todavía no tiene derecho a recibir el dinero por ese bien o ese servicio que no se ha transferido todavía.
Hasta este punto, este párrafo usted lo orienta cómo debe proceder para el reconocimiento del contrato en la contabilidad. Para ello, ya he indicado en varias charlas anteriores que el profesional contable debe de leer el contrato. Debe leerlo, debe conocerlo, debe de entenderlo, entendiendo que hay contratos que van a ser similares y hay contratos que no son iguales, que los términos y condiciones pueden diferir. Pero mencionaba que en muchos casos hay contadores que tú le preguntas si tienen copia de los contratos. Y el contador me dice, yo no tengo copia del contrato, eso pídale al dueño, pídale al gerente. Él tiene todos los contratos, yo no tengo nada. Y eso es grave, porque usted no le puede ocultar nada al médico y la administración no le puede ocultar nada al contador público. Porque caso contrario, el contador público es tuerto y la administración simplemente da palazos a la deriva, sin entender la importancia de esa evidencia contable que es fundamental para el profesional. ¿Para qué? Para poder registrar información fiable de acuerdo a las características cualitativas que deben tener los estados financieros. Bien, entonces un contrato está totalmente sin ejecutar si no ha transferido un bien o un servicio o no ha recibido la contraprestación. El párrafo 13 nos indica lo siguiente: si un contrato con un cliente cumple los criterios del párrafo 9 al comienzo de este, una entidad no evaluará nuevamente dichos criterios a menos que haya una indicación de un cambio significativo en los hechos y circunstancias. Por ejemplo, si se deteriora de forma significativa la capacidad de un cliente para pagar la contraprestación, una entidad evaluaría nuevamente la probabilidad de recaudar la contraprestación a la que tiene derecho a cambio de los bienes o servicios pendientes que va a transferir al cliente. Bien, entonces, el contrato, recuerden que siempre estamos evaluándolo, o por lo menos al cierre del ejercicio, nosotros evaluamos cada uno de los elementos financieros que conforman el estado de situación financiera, el estado de resultado o estado de resultado integral. Y en la medida que tengamos cuentas por cobrar, que tengamos un activo de un contrato, evaluamos, uno, la capacidad de cobro y establecer si el instrumento financiero se ha deteriorado y aplicar, en este caso, los requerimientos de la NIF número 9, el tema del deterioro o tal vez la baja del instrumento financiero. Y en el tema del activo del contrato, ver si estamos cumpliendo con lo pactado en el contrato. Entonces, con este ejemplo sencillo, vemos la interrelación, la relación entre una norma y otra normatividad, como es la NIF 15 y la NIF número 9, relacionada a los instrumentos financieros. La probabilidad de que un activo se transforme en un gasto por deterioro
del instrumento financiero. Entonces, revisa NIF número 9, deterioro de instrumentos financieros. Bien, el párrafo número 9, como ya mencioné, debemos aprendernos este párrafo de memoria. Poco a poco lo vamos aprendiendo, pero es importante que usted en su empresa lo tenga impreso y vaya entendiendo la actividad de su empresa para contabilizar de acuerdo a los requerimientos de esta norma. El párrafo 9 trata sobre la contabilización de un contrato con un cliente. Entonces vemos los pasos: aprobación del contrato. El profesional contable debe leerlo. El paso B, identificar los derechos de las partes. El paso C, identificar las condiciones de pago. El paso D, el contrato tiene fundamento comercial. Y el paso E, probabilidad de cobro de la contraprestación. Recuerde que para reconocer los ingresos debemos ir evaluando cada una de las obligaciones de desempeño. Entender las obligaciones de desempeño que se vayan cumpliendo y establecer y entender los precios de cada una de esas obligaciones. ¿Para qué? Para reconocer un ingreso ordinario. Ahora, vemos que transferir no significa que he vendido. Nuevamente, transferir un bien o un servicio no significa que ya he vendido. Por lo que usted tiene que tener claro cuál es la diferencia entre una cuenta por cobrar y cuál es la diferencia de un activo de contrato. Un elemento financiero que nos invita a la norma a utilizar, pero no nos obliga. La norma no nos obliga. De hecho, nos dice el término activo por contratos no es obligatorio y puede utilizarse otra denominación. Pero consideraría que para tener un referente y no perdernos y que el profesional contable no se pierda, debería utilizar esta denominación dentro de su estado financiero para separar lo que son las cuentas por cobrar y lo que es un activo de contrato. Bien, vamos a entender este tema que es fundamental. Vamos a leer. La distinción entre activo por contrato y cuenta por cobrar es importante, porque de esta forma se proporciona a los usuarios de los estados financieros información relevante sobre el riesgo asociado en relación a los derechos de la entidad en el contrato. Ello es así porque, aunque ambos tienen riesgo de crédito, los activos por contrato están sujetos a otros riesgos, como el riesgo de cumplimiento. En la cuenta por cobrar, yo digo, hey, tengo una cuenta por cobrar porque al cliente ya le transferí los riesgos, los beneficios del bien o el servicio. El cliente ha quedado contento, ha quedado feliz,
pero no me ha pagado todavía. Entonces, yo tengo una obligación, en este caso la empresa, tiene una obligación de esa transferencia, cobrarle esos dineros. Entonces, derecho incondicional a la contrapartida. ¿Ya? Yo ya he transferido todo el bien, todo el servicio, no tengo nada que hacer y tengo que decirle al cliente, hey, págueme de acuerdo a lo pactado en el contrato. Cuenta por cobrar. El activo del contrato, de acuerdo a las condiciones a las estipulaciones del contrato, hay una negociación, existe la claridad de cuánto vale cada una de esas etapas de servicios, sean por obligaciones o sea total, y hay un servicio que se está en curso, pero que todavía esos riesgos, esos beneficios, todavía no se han transferido al cliente. Por tal motivo, hasta ese punto, todavía no existe la exigibilidad de decirle, hey, págueme. Y este tipo de contrato, este tipo de emisión, de negociación que se hace, que todavía no se ha concluido, es lo que la norma nos invita a decir, hey, haga la distinción entre qué es una cuenta por cobrar y qué es un activo de contrato. Veamos un ejemplo. En el año 1, la empresa XYZ firma un contrato según el cual prestará un servicio por el que cobrará $20,000. El precio es exigible a la finalización del contrato. 2. Al cierre del año 1, la entidad estima que, conforme a los criterios de las NIF 15, corresponde reconocer ingresos por el 60% de la contraprestación. Entonces, al 31 de diciembre, reconocemos un activo de contrato y reconocemos el ingreso ordinario. En este caso, revisamos lo dispuesto en el párrafo 2 y en el párrafo 9. Debemos ver que se cumplan cada uno de los puntos requeridos. En el párrafo 2 son 5. Entonces nosotros reconocemos el ingreso ordinario, cumplimos lo que nos pide la NIF número 15, pero todavía no hemos transferido todo el servicio, solamente una parte. Entonces vamos reconociendo, conforme vamos cumpliendo esa obligación de desempeño. Entonces reconocemos activo de contrato y reconocemos ingreso ordinario, que es lo que todos conocemos, las ventas, más el impuesto a pagar del IVA, etcétera, etcétera. Aquí recuerde algo, hay un ejemplo sencillo, práctico. Ya usted lo ejecuta al momento de hacer las provisiones contables que correspondan. Y nos dice que en el
en el párrafo 3, en el numeral 3, el contrato se termina en abril. Abril del año 2 y se factura. Entonces, abril, reconocemos la parte de activos de contrato, reconocemos el ingreso ordinario, $8,000. Pero como ya hemos transferido todo el servicio, el cliente, ¿qué pasa? Ha quedado contento, ha quedado conforme. Por tal motivo, él está de acuerdo con el contrato que hemos pactado, la negociación, etc. Está feliz. El ingreso ya lo reconocimos. Ahora, existe en ese momento la exigibilidad de la cuenta por cobrar. Yo ya le transferí el servicio. Ahora sí tengo yo la obligación de cobrarle. Me tiene que pagar. Y doy de baja el activo del contrato. Leamos qué significa activo de contratos. El derecho de una entidad a una contraprestación a cambio de bienes o servicios que la entidad ha transferido a un cliente cuando ese derecho está condicionado a algo distinto del paso del tiempo. Por ejemplo, la ejecución futura de la entidad, la culminación de ese bien o ese servicio a ser entregado. Entonces, con este ejemplo sencillo, ya nos adentramos a un poco a entender, oye, ¿qué son estos activos de contrato? ¿Cuándo lo reconozco? ¿Cuándo reconozco la cuenta por cobrar? Y este es un ejemplo sencillísimo para que usted lo comprenda. Bien, por la importancia del tema, ¿quién tiene preguntas? Víctor, una pregunta, ¿eh? Claro. Ok, a ver, Víctor, mira, en México, cuando nosotros vendemos, ya automáticamente ya, la venta ya está hecha, ¿no? ¿De acuerdo? No, a mí me gustaría que me aclararas qué es el activo de contrato y los cuentos por cobrar, porque en México solo le llaman clientes, porque cuentos por cobrar en México puede ser hasta préstamos que hacen los dueños, préstamos. O sea, nosotros solo le llamamos clientes. Entonces, quiero que me lo expliques nada más, ¿no? ¿Sabes? Claro, claro. Un ejemplo, Carlos, Sí. nosotros fabricamos un equipo Ok. y esos equipos se van cumpliendo por etapas. Ejemplo, una Ya, instalación industrial. ya, ya. Vamos a suponer que esa instalación industrial, de acuerdo al ejemplo, está pactada que se va a pagar al finalizar el trabajo. Ujú. Pero nosotros hemos cumplido con la etapa, vamos a suponer que son 3 etapas. Hemos cumplido con la etapa 1. El cliente está feliz. Hemos traspasado el bien. Entonces ahí revisamos los requerimientos del párrafo número 2 y el párrafo número 9. Al revisar y ver que se cumplan el párrafo 2, vemos que podemos reconocer un ingreso. Pero todavía no tenemos
la obligación de exigirle al cliente la contraprestación, en este caso, el pago. Reconocemos en ese momento un activo de contratos. Cuando cumplimos la etapa 2, seguimos registrando el activo del contrato. La etapa 3, seguimos registrando el activo del contrato. Traspasamos el bien o el servicio. El cliente queda a gusto con el bien o el servicio transferido, está contento. Ya, ahora sí, tenemos una obligación de cobro. Entonces, se genera la cuenta por cobrar clientes, que por lo general la conocemos así, cuenta por cobrar clientes o clientes, donde esa cuenta por cobrar, que nos indica la norma, nos exige que nosotros, ese elemento financiero, que todos esos valores que están registrados en esa cuenta por cobrar son exigibles. Y que si por algún motivo que puede ocurrir se ven deterioradas, nosotros debemos reconocer ese deterioro de conformidad a la NIF número 9. Y ahora la cuenta por cobrar, ya directamente sin necesidad de utilizar activos de un contrato, la utilizamos cuando en el tema comercial damos un crédito de 30 días, transferimos el producto, cuentas por cobrar. Hasta ahí no hay mayor cosa. Lo complicado está en que hay que conocer bien el negocio y hay que leer los contratos. Y esa lectura de los contratos es lo que se le complica al profesional contable. Porque ponerse a leer el contrato, dependiendo cuántas hojas tiene, es duro para el contador. Es duro. Sí, sí, es correcto porque la letra chiquita es la que hay que leer más porque ahí se esconden muchas cosas, ¿no? Claro. Bien, entonces, un ejemplo, vemos el tema de los servicios profesionales. Un segundo ejemplo, los servicios profesionales. A veces nosotros como asesores, como contadores públicos, ofrecemos servicios. Vamos a suponer que ofrecemos servicios de inventario. Entonces, el cliente nos dice, yo le pago cuando el inventario ya esté listo. Ahora, ese inventario, dependiendo del tamaño, va a ser necesario que tal vez reconozca un activo de contrato leyendo el contrato. Ojo, no es que me invento el que yo vaya a registrar un activo de contrato. El elemento, el elemento financiero de activo del contrato nace producto de los términos acordados en la negociación. Y como bien nos ilustra la norma, la negociación puede ser oral, escrita o de conformidad a las estipulaciones de cada país. Si es oral, es complicado para el profesional contable, porque esto ya se vuelve como el cuento de la mancha negra, que al final fue un cuervo y al final no era un cuervo. Pero si es escrito, el contador tiene una mayor posibilidad de entenderlo, pero se le complica al momento de la dimensión del contrato por las actividades que realiza. Bien, espero que con estos ejemplos sencillos haya quedado claro el tema de Sí, sí, activo de es contrato y correcto. cuenta por cobrar. Sí, es correcto.
Yo creo que aquí lo importante es que sea todo firmado, ¿no? Todo, el contrato tiene que ser, no de palabras, sino, o sea, firmado, ¿no? Porque si no, nos pueden llevar al baile, ¿eh? Sí. Así es, efectivamente. Pero recuerden, ¿no? Hay negocios que no necesitan, como a veces los negocios comerciales. Este tipo de contratos ya estamos hablando en empresas de construcción de equipos, eh, ferrocarriles, navieros, venta de vehículos, construcciones de casas, preparación de ropa sofisticada, vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que nuevamente ustedes deben de conocer muy bien la actividad en la cual están operando y el país. Claro. Fíjate que en México, por ejemplo, eh, cuando, por ejemplo, una empresa automotriz vende un auto, pues en realidad solo paga una parte y lo demás, o sea, el banco lo paga y hace el banco del problema, ¿no? O sea, pero bueno, en fin. Pero quedó muy claro, ¿eh? ¿Sí, Víctor? Muy bien, muy bien. Continuamos. Entonces tenemos este otro ejemplo, activos y pasivos del contrato. En julio X1, una entidad firma un contrato según el cual prestará un servicio por el que cobrará $10,000. Dos, el servicio se cobra al inicio del contrato. Entonces tenemos bancos y tenemos el pasivo por contrato. En este caso, hemos recibido el valor de manera anticipada. Todavía no hemos transferido el bien o el servicio. Entonces, nace el elemento financiero banco o instituciones financieras y su contrapartida es pasivo por contrato. Un elemento financiero de pasivo corriente o pasivo a largo plazo. Nuevamente, va a depender de lo que diga el contrato. $10,000. En muchos casos, un derecho incondicional a recibir la contrapartida surge cuando una entidad ha satisfecho su obligación y ejecución y factura al cliente. Por ejemplo, es típico que un pago por bienes y servicios sea exigible y se emita una factura cuando la entidad ha transmitido los bienes y servicios al cliente. Sin embargo, el hecho de que se facture a un cliente por un pago no indica si existe un derecho incondicional a recibir la contrapartida. Y aquí estamos leyendo la diferencia entre la diferencia o la divergencia entre la normativa, en este caso la NEF, y la materia fiscal o tributaria, donde muchas veces la materia tributaria le exige al usuario que emita una factura cuando el usuario todavía no ha transferido los riesgos o beneficios del bien o del servicio. Por tal motivo, cuando usted revisa sus estados financieros, debe entender claramente que una cosa es contabilidad financiera y otra cosa es la tributación. Y como mencioné anteriormente, aquel tributarista que no maneja la norma, no maneja los tratamientos contables de la NIF, no maneja correctamente el tema de los impuestos. El saber impuesto requiere que usted conozca la materia financiera contable, en este caso, las NIF. Por ejemplo, una entidad puede tener un derecho incondicional
a recibir la contrapartida antes de que emita factura. Cuentas a cobrar pendientes de facturar. Si únicamente el paso del tiempo se requiere antes de que la contrapartida sea exigible. En otros casos, una entidad puede tener un derecho incondicional a recibir la contrapartida antes de que haya satisfecho su obligación de ejecución, que es el caso del ejemplo. Por ejemplo, una entidad puede realizar un contrato no cancelable que requiere que un cliente pague la contrapartida un mes antes de que se provean los bienes o servicios. Un ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, ¿no? Los locales en un hotel de lujo, el salón de eventos, esos salones, ya es enero, ya terminó recién diciembre, y ya en enero ya están pagando el mes de diciembre que vaya a cerrar. ¿Por qué? Porque lo están separando de manera anticipada. Una comida, usted contrata un banquete, ¿no? Entonces le dice, sí, pero antes de yo procesar todos los alimentos, usted debe pagarme toda la cuenta, porque no quiero que después me vaya a decir, ¿sabe qué? Nos arrepentimos y no nos paga. Y así otros servicios, otros productos. En estos casos, en la fecha en que el pago sea exigible, la entidad tiene un derecho incondicional a la contrapartida, aunque, abro paréntesis, aunque en estos casos la entidad no reconoce ingresos hasta que haya realizado la transferencia de los bienes o los servicios. Cierro paréntesis. ¿Sí? Entonces, este puede ser el caso del restaurante, de los locales comerciales o incluso del caso suyo, cuando usted cobra sus honorarios y dice, si usted quiere que yo le haga ese trabajo, primero nos paga y después le vamos haciendo el trabajo. El 1 de enero X9, una entidad realiza un contrato no cancelable de transferir un producto a un cliente el 31 de marzo X9. 2. El 31 de enero X9, el contrato requiere que el pago anticipado del precio del contrato sea $1,000. Entonces, le van a anticipar $1,000. 3. El 1 de marzo X9, el cliente realiza el pago. 4. El 31 de marzo X9, entrega el producto al cliente. Bien, vamos revisando poco a poco. Una entidad realiza un contrato no cancelable de transferir un producto, en este caso un bien. El 31 de enero X9, el contrato requiere que el pago anticipado del precio del contrato sea de $1,000. Muy bien. En este caso, hay una cuenta por cobrar, producto de qué? De la exigencia de los términos o las condiciones en que acordaron ambas partes. ¿Cuál es ese valor de esa cuenta por cobrar? $1,000. No un activo de un contrato, una cuenta por cobrar. Ya hay la exigibilidad. $1,000. Pero a su vez nace un pasivo por un contrato. Nace un pasivo. En este caso, yo tengo, si no cumplo ese contrato, debo de devolver esos $1,000. El 1 de marzo, el cliente realiza el pago. Del 31 al 1 de marzo. Bien. Entra a bancos y sale la cuenta por cobrar. Tengo eliminada la cuenta por cobrar
pero tengo abierta mi pasivo del contrato. Y el 31 de marzo entrego el producto. El cliente está contento, está feliz. Entrego el producto y registro mi ingreso ordinario. Pero ya no registro una cuenta por cobrar, sino que doy de baja el pasivo del contrato. En nuestro medio hacemos todo lo contrario. Entonces, esto es lo que aborda esta NIC 15. Llevar un proceso de registro que para todos ustedes que me están escuchando es totalmente nuevo. Nuevo e interesante a la vez, porque eso hace la diferencia entre un profesional técnico y aquellos que tal vez solamente se dedican a hacer formularios. Recuerden lo que hemos hablado en algún momento. No se preocupen por los formularios que cobren 50 centavos. Usted vaya al tema técnico porque hay muchas empresas que a veces requieren la asesoría. Y lo hay, lo digo con convicción, sí lo hay. Bien, nos dice, buenas noches, colegas, bienvenida Narcisa. Nuestra colega Alejandra Ramos nos dice, buenas noches, mi nombre es Alejandra Ramos, Ramos de Colombia. Bienvenida Alejandra, gracias por estar acá. Ella es de Colombia. Y también tenemos a nuestra colega Cintia Noguera. Cintia Noguera de Nicaragua nos dice, buenas noches. ¿Nos compartirán la presentación de esta charla? Bien, Cintia. Están en los libros de las NIF. Están en los libros de la NIF. Todo lo que tú estás viendo en este momento están en los libros de la NIF, los libros A, B y C. A, B y C están estos ejemplos. Aparte de ello, puedes ver nuevamente los videos que son cargados a la página auditora en YouTube, Audex Auditores Externos. ¿Sí? Entonces, puedes revisar los videos si quieres nuevamente. Ahora, si por algún motivo no tienes el libro, ¿ya? Ahí te ayudo. Me envías un mensajito y veo cómo te ayudo. Envíame un mensaje por WhatsApp y con mucho gusto te ayudo con casos prácticos. ¿Sí? Me envías un mensajito por WhatsApp. Nos dice nuestra colega Lorena Castro, buenas noches, ¿cuál es la diferencia entre el ingreso diferido y el pasivo del contrato? Bien, ya lo expliqué, el tema del pasivo del contrato. Cintia Noguera de Nicaragua, saludos, muy buenas noches, muchas gracias. Bien, entonces estamos claros. Ahora veamos otro ejemplo, el ejemplo 4. Revaluación de los criterios para la identificación de un contrato. Este ejemplo creo que ya lo vimos. Una entidad concede una licencia de una patente. Ya lo vimos. Ya lo vimos en la charla anterior, sino que va relacionado justamente con lo que nos está indicando la norma. La revaluación de los criterios para la identificación de un contrato. En este caso, ese es el párrafo 9. El párrafo 9. Bien. Para nuestros colegas que se están incorporando recién, veamos un ratito el párrafo 2. El párrafo 9 es para la contabilización de un contrato con un cliente. El párrafo 2 es el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias. ¿Cuándo procedemos a reconocer un ingreso? Entonces,
Esto nos indica el párrafo número 2. Paso 1, contrato. Paso 2, identificar las obligaciones de desempeño. Paso 3, el precio de la transacción. Determinar el precio de la transacción de cada una de esas obligaciones y asignar ese precio a esas obligaciones de desempeño. Y posterior a ello, ahora sí, reconocer un ingreso de actividades ordinarias. Regalías basadas en ventas de uso. Esto nos habla la misma norma en el libro A, referente al tema de las regalías, que ya vimos en el caso del ejemplo 4. Era la licencia de patentes. Entonces nos dice que a pesar de los requerimientos de los párrafos 56 a 59, una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias por regalías basadas en ventas o uso comprometidas a cambio de una licencia de propiedad intelectual, solo cuando, abro paréntesis, o a medida que, cierro paréntesis, ocurra uno de los siguientes sucesos. A, tenga lugar la venta o uso posterior. Y B, la obligación de desempeño a la que se ha asignado parte o todas las regalías basadas en ventas o uso han sido satisfechas. Abro paréntesis, o parcialmente satisfechas. Cierro paréntesis. ¿Qué son las regalías? Las regalías son contraprestaciones que deben efectuarse a cambio de hacer uso de la propiedad intelectual que pertenece a alguien más. Es decir, las regalías es un pago obligatorio por el derecho a usar o explotar la creación de otra persona. Párrafo 14. Si un contrato con un cliente no cumple los criterios del párrafo 9, una entidad continuará evaluando el contrato para determinar si los criterios del párrafo 9 se cumplen con posterioridad. Bien, entonces está el contrato, no se cumplen todos los criterios del párrafo 9, pero sigo evaluando con la administración el momento en que se cumplan para proceder a reconocer esa información en mis estados financieros, en mi contabilidad. Bien, ya vimos el párrafo 9. Párrafo 15. Cuando un contrato con un cliente no cumple los criterios del párrafo 9 y una entidad recibe la contraprestación del cliente, dicha entidad reconocerá la contraprestación recibida como ingresos de actividades ordinarias, solo cuando hayan tenido lugar los sucesos siguientes. Bien, atención a esto, ¿no? Hay clientes que producto de una negociación donde nosotros tenemos la obligación de transferir un bien o un servicio, esa negociación, por ave motivo, no se logra realizar, no se logra cumplir. Y que el cliente a la entidad le ha hecho un abono. Va a depender de lo que diga el contrato. ¿Cuánto le va a reembolsar
o cuánto no le va a reembolsar. Ejemplo, las empresas de construcción en la venta de casas. Al comprar una casa, uno tiene que ir dando abonos. Debe dar un abono de entrada, un valor de entrada. O ciertos abonos. Pero que si el cliente desiste de comprar la casa, la empresa constructora lo penaliza por un monto X. Entonces, esto es lo que nos dice el párrafo 15. Hey, ¿qué tratamiento contable se le da a esos valores que yo no tengo que devolver? Entonces, ahí este párrafo le dice, hey, ¿cuándo reconoces un ingreso por actividad ordinaria? Entonces, solo cuando hayan tenido lugar los sucesos siguientes. A, la entidad no tiene obligaciones pendientes de transferir bienes o servicios. En este caso, al cliente y toda o sustancialmente toda la contraprestación prometida por el cliente se ha recibido por la entidad y es no reembolsable. Entonces, no hay obligación pendiente de transferir un bien o un servicio al cliente. B, se ha terminado el contrato y la contraprestación recibida del cliente es no reembolsable. ¿Producto de qué? De los términos del contrato. Entonces, este párrafo lo vemos en este ejemplo de la venta de un edificio, que ya lo leímos, ya lo vimos, donde se vendía un edificio por $1.000.000, el cliente realizó un depósito no reembolsable de $50.000, de acuerdo a los términos del contrato. ¿Qué es lo que pasó? El cliente no pudo pagar el edificio que compró, no lo pudo. Entonces, la entidad no va a poder recuperar los $950.000, se queda con el edificio y se queda con los $50.000. El contador dice, hey, ¿qué hago con estos $50.000? Entonces, ahí, para saber qué hacer, el contador tiene que haber leído el contrato. Si no leyó el contrato, no sabe qué hacer. Si no leyó el contrato, no sabe qué hacer. Entonces, el contador leyó el contrato, el profesional contable, el contador público, y sabe que esos $50.000 son no reembolsables, el cliente no cumplió de acuerdo a los términos del contrato, y esos $50.000, de acuerdo al párrafo 15, se transforma en un ingreso por actividades ordinarias. Entonces, usted, contador público, evalúa el literal A y el literal B. Cuando un contrato con un cliente no cumple los criterios del párrafo 9 y una entidad recibe la contraprestación del cliente, dicha entidad reconocerá la contraprestación recibida como ingresos de actividades ordinarias, siempre y cuando no lo tenga que devolver al cliente. Nuevamente, revisión del contrato. Bien. Párrafo 16. Una entidad reconocerá la contraprestación recibida de un cliente como un pasivo hasta que ocurra uno de los sucesos del párrafo 15.
Entonces, recordemos lo que recién vimos, el A y el B. Entonces, el párrafo 16 nos dice, espérate, si no has leído el contrato, si no tienes claro qué hacer, entonces esos dineros tienes que reconocerlos como un pasivo, y en este caso como un pasivo corriente. Bien, también va a depender lo que diga el contrato, ¿no? Va a depender lo que diga el contrato. Entonces, si no hay obligaciones o si existen obligaciones, va a reconocerse ese pasivo. Hasta que ocurra uno de los sucesos del párrafo 15. Y aquí tenemos un claro ejemplo de la importancia de ir a los párrafos, que si nosotros seguimos leyendo y no vamos a leer el párrafo 15 o el párrafo 20 o el párrafo 9 o el 14, etcétera, no entendemos nada de lo que estamos leyendo. Nada de lo que estamos leyendo. Por eso es que ya hemos, y creo que todos estamos claros, todos nuestros colegas que nos están escuchando creo que estamos claros. Este es un tema que requiere mucha lectura, mucha práctica para darle el tratamiento que corresponde. Entonces, bien, ya entendimos el tema del párrafo 16 y el párrafo 15, o hasta que los criterios se cumplan del párrafo 9, se cumplan con posterioridad. Véase el párrafo 14. Vamos un ratito al párrafo 14. Si un contrato con un cliente no cumple los criterios del párrafo 9, una entidad continuará evaluando el contrato. Entonces el párrafo 14 nos dice, hey, siga evaluando el contrato. Siga evaluando el contrato. Bien, entonces véase el párrafo 14. Dependiendo de los hechos y circunstancias relacionados con el contrato. El pasivo reconocido representa la obligación de la entidad de transferir bienes o servicios en el futuro o reembolsar la contraprestación recibida. En cualquier caso, el pasivo se medirá al importe de la contraprestación recibida del cliente. Reconocimiento de un pasivo, pasivo del contrato, pasivo por reembolsar. Palabras claves: aprobación del contrato, unilateralmente, derecho de uso de un activo, un contrato no existe, párrafo 9 y 15, reconocimiento de un pasivo, pasivo por depósito, pasivo por reembolsar, pasivo del contrato. Ahora entramos a una combinación de contrato. Oye, ¿qué debemos de hacer en esas combinaciones de contrato? ¿Cómo debemos proceder? Bien, y esta parte es importante para aquellos colegas que trabajan en las diferentes actividades de las áreas industriales. Que como ustedes saben, a veces hay clientes que cambian los términos o aumentan o requieren algo más. Entonces la pregunta, ¿cómo debemos proceder ese algo más en nuestra contabilidad? ¿Es un mismo contrato? ¿Es un contrato diferente? ¿Es la combinación de un contrato? ¿Cómo debo proceder? Y eso es lo que nos explica este párrafo de esta norma NIS 15. ¿Se dan cuenta lo importante y lo interesante a la vez de ir aprendiendo esta norma? O sea, nos dice todo lo que nosotros queremos saber o en algún momento hemos querido aprender, nos instruye la NIS 15. Entonces nos dice el párrafo 17, una entidad combinará dos o más contratos realizados aproximadamente al mismo tiempo con el mismo cliente. Abro paréntesis. O con partes relacionadas del cliente. Cierro paréntesis. Y contabilizará los dos contratos como uno único.
si cumple uno o más de los siguientes criterios. Entonces, bien, para poder hacer esto, debo de cumplir uno o más de los siguientes criterios. Pero con que cumpla uno, ya puedo hacer una combinación de contratos. Veamos. A. Los contratos se negocian como un paquete con un objetivo comercial único. B. El importe de la contraprestación a pagar en un contrato depende del precio o desempeño del otro contrato. C. Los bienes o servicios comprometidos en los contratos, abro paréntesis, o algunos bienes o servicios comprometidos en cada uno de los contratos, cierro paréntesis, son una obligación de desempeño única de acuerdo con los párrafos 22 al 30. Entonces, en este criterio me toca leer el párrafo 22 al 30. Y ahí tendría que entrar a la lectura para saber si puedo aplicar este criterio. Combinación de contratos. Bien, entonces ahora usted ya sabe. Si tiene en esa área industrial, ¿no? Dos contratos, dice, oye, ¿puedo manejarlo como un único, un solo paquete? Vaya al párrafo 17 y mire si cumple alguno de estos literales. Si se va por el C, tiene que leer el párrafo 22 al 23. Modificaciones de contrato. Bien, ahora tenemos, ¿qué hacemos cuando modificamos el contrato? Entonces veamos qué nos dice el párrafo 18. La modificación de un contrato es un cambio en el alcance o en el precio, o en ambos entre paréntesis, de un contrato que se aprueba por las partes. Bien, entonces, la modificación de un contrato es el cambio en el alcance. O sea, toda la terminología del contrato, las estipulaciones, ¿qué han dispuesto? ¿O ha habido un cambio en el precio? Entonces, hasta ahí, ¿hay una modificación de un contrato? ¿Es un contrato nuevo? ¿Qué será? Entonces, eso es lo que vamos evaluando acá. Entonces, nuevamente, la modificación de un contrato es un cambio en el alcance o en el precio, o en ambos, de un contrato que se aprueba por las partes. En algunos sectores industriales y jurisdicciones, la modificación de un contrato puede describirse como una orden de cambio, o una variación o una modificación. Existe la modificación de un contrato cuando las partes aprueban un cambio que les crea nuevos derechos y obligaciones exigibles en el contrato, o bien cambios en los existentes. La modificación de un contrato podría aprobarse por escrito, por acuerdo oral o de forma implícita por las prácticas tradicionales de negocio. Si las partes del contrato no han aprobado la modificación, una entidad continuará aplicando esta norma al contrato existente hasta que la modificación sea aprobada. La modificación de un contrato es un cambio en el alcance o en el precio o en ambos. Entonces, bien, para que exista esta modificación, este cambio en el alcance, en el precio o en otra situación que implique el contrato, debe existir la aprobación de ambas partes. Y de ahí se hace un adendum, un alcance a ese contrato. Y bien, estamos hablando solamente de un mismo contrato, no de un contrato nuevo. Entonces ya sabemos cómo debemos de actuar en el caso de la modificación de un contrato, cómo usted debe
debe proceder. Párrafo 18. Ahora vamos al párrafo 19. El párrafo 19 nos indica que la modificación de un contrato puede existir aunque las partes tengan una disputa sobre el alcance o el precio o sobre ambos. Bien, puede darse la modificación, pero ahora nos dice la norma que puede existir una disputa entre cliente y empresa. De la modificación o hayan aprobado un cambio en el alcance del contrato, pero no hayan determinado todavía el correspondiente cambio en el precio. Para determinar si son exigibles los derechos y obligaciones que se crean o cambian por la modificación, una entidad considerará todos los hechos y circunstancias relevantes, incluyendo los términos del contrato y cualquier otra evidencia. Si las partes de un contrato han aprobado un cambio en el alcance, pero no han determinado todavía el cambio correspondiente en el precio, una entidad estimará el cambio en el precio de la transacción que surge de la modificación, de acuerdo con los párrafos 50 a 54, sobre la estimación de la contraprestación variable, o los párrafos 56 a 58, sobre las limitaciones de las estimaciones de la contraprestación variable. Interesante, interesante. Nos lleva a que tenemos que leer el párrafo 50 al 54, 56 al 58, para ver si surge alguna modificación y si va a hacerse ese adendum, ese alcance a ese contrato, o esto se considera un contrato nuevo. Usted que, nuevamente que estamos compartiendo esta noche, esta charla, nuevamente, nos preguntamos, oye Víctor, ¿y realmente todo esto que estamos leyendo voy a aplicar? ¿Realmente vale la pena que yo esté aprendiendo esto? Y la respuesta es sí. Así es, colega. Es que, ¿sabes qué? Mira, la cuestión es la siguiente. Cuando uno es ciego y no le da importancia a las cosas. Pero cuando ya te adentras, ya te comes la manzana, ves que estás desnudo. Y eso es lo que pasa. Yo hace unos años atrás era un ignorante también en las normas. No me las sabía. También vivía del tema tributario. Me pidieron que diera unas charlas cuando en todos estos procesos ya de las normas, cuando se estaban implementando, estaban en todo su boom y la gente quería aprender. Entonces, forzosamente, me vi en la necesidad de adentrarme al aprendizaje de esta norma. Y no les voy a mentir, me dio mucho dolor de cabeza. Y tampoco les voy a mentir, hasta la fecha también me sigue dando dolor de cabeza, porque cada vez que voy avanzando algo y no lo sé, me implica tener que seguir leyendo otros libros, tener que surfear en Google y tratar de encontrar la respuesta a ciertos temas, abrir ciertos casos. Entonces, cuando tú te das cuenta que estás desnudo, te das cuenta de la importancia de esto. Y te das cuenta que accedes a otras ligas porque puedes desmentir a otros colegas que hablan tonterías y puedes asesorar a tu cliente. O sea, llevarlo a una presentación mucho más eficaz de los estados financieros. Ejemplo de este párrafo, ¿dónde lo aplicamos? Un ejemplo, usted trabaja como contador público en una empresa de construcción de vehículos, buses. A veces se cambian los términos de los contratos, quieren aire acondicionado, después no quieren los asientos tapizados, ¿saben qué? Después no quieren los vidrios polarizados, después no lo quieren, o sea, hay cambios. Por ejemplo, tú trabajas en una empresa de construcción de naves, trabajas en una empresa de construcción donde las casas no son iguales,
sufren modificaciones de acuerdo a los requerimientos del cliente. Entonces te das cuenta, ahí necesitas aplicar este párrafo 19. Trabajas en una concesionaria de vehículos, tienes que aplicar este párrafo 19, porque el cliente de repente hizo el contrato, firmaron y todo lo demás y dice, no, 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 ahora quiero aire acondicionado y quiero, ¿sabes qué? Vidrios eléctricos. Y ¿sabes qué? También quiero vidrios oscuros. Entonces, o eso es un nuevo contrato o una modificación del contrato, esto te lleva el párrafo 19. Y eso es lo interesante de aprender las normas. Créanme. Así es, Víctor, mira, lo que tú dices es correcto. Te comento, ya sabes que yo estoy en el IMCP de México, ¿no? En el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pero de México, ¿no? ¿Sí? Y ahí muchos colegas dicen, ya se nos acabó la fuente de empleo porque lo que pasa es que en México ya el dictamen fiscal ya no lo, o sea, lo dejaron de usar, ¿no? Porque el gobierno dijo, no, 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 ya no tiene caso, ¿no? Entonces dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo les digo, no, pues cuando ustedes estudiaban la carrera vieron muchos, asignaturas, ¿no? Entonces, creo que un contador no solo se puede, que debe quedar en uno de los puntos, ¿no? O sea, tenemos muchas oportunidades porque estudiamos, ¿no? Entonces, creo yo que lo que dices, pues, es un aliento para los jóvenes que están aquí presentes contigo, ¿eh? Te agradezco, ¿eh? ¿Sabes? Muchas gracias, doctor. El doctor Carlos Enrique Pacheco el día miércoles va a disertar sobre el tema de proyectos de inversión que nos quedamos el miércoles anterior por la mitad. Todavía hay otros temas por desarrollar y el día miércoles tenemos otra reunión. Los invito, en el caso que ustedes deseen participar, a las 19:30, 19:30. Bien, veamos el último párrafo para concluir. Párrafo 20. Una entidad contabilizará la modificación de un contrato como un contrato separado. Entonces aquí ya nos habla de qué? De contrato separado. ¿Qué debemos de hacer? Si están presentes las dos condiciones siguientes. En este caso debemos cumplir el literal A y el B. Veamos qué nos dice el A. El alcance del contrato se incrementa debido a la incorporación de bienes o servicios comprometidos que son distintos. De acuerdo, abro paréntesis, de acuerdo con los párrafos 26 a 30, cierro paréntesis. Y B, el precio del contrato se incrementa por un importe de la contraprestación que refleja los precios de venta independientes de la entidad de los bienes o servicios prometidos, adicionales y cualquier ajuste apropiado a ese precio para reflejar las circunstancias de un contrato específico. Por ejemplo, una entidad puede ajustar el precio de venta independiente de un bien o servicio adicional mediante un descuento que recibe del cliente, porque no es necesario que la entidad incurra en los costos relacionados con la venta que tendrían lugar al vender un bien o servicio similar o a un cliente nuevo. Bien, entonces ya nos indica cuándo procedemos a emitir otro contrato. Entonces, para emitir otro contrato, ya nos indica el literal A y el literal B. El contrato se incrementa, donde se incorporan ¿qué cosa? Bienes o servicios nuevos. Vamos a hacerle otro contrato.
Vamos a dejar claro cada cosa. Y B, el precio del contrato se incrementa y se refleja los precios de venta independientes de la entidad de los bienes o servicios prometidos adicionales. O bien dice la norma, o cualquier ajuste apropiado a ese precio. Entonces, en este literal A y B es donde nos agarramos para entender cuándo un contrato lo vamos a separar. Bien, dejo de compartir, nos hemos quedado en el párrafo 20 de este largo tema que era NIF 15. Bien, colegas, ¿quién desea realizar algún alcance, alguna explicación adicional a lo tratado, alguna experiencia que desee compartir? Recuerde que esta charla no es un monólogo. Esta charla nos reunimos un grupito de colegas donde estamos deseosos de compartir nuestras experiencias y conocimientos. Y no se preocupe si tartamudea, no se preocupe si no es experto, no se preocupe si sabe o no sabe. Lo que sí, preocúpese es de aprender, que para eso estamos reunidos esta noche, perdiendo el tiempo, en vez de ir a descansar o ir a ver la novela. Bien, No, ¿quién tiene no se algo? pierde el tiempo, al contrario, se aprende, ¿no? Y lo importante es eso, ¿no? Aprender, ¿no? Así es, doctor, así es. El que diga que ya sabe todo ya está perdido, ¿eh? Así que tiene que prepararse, seguir preparándose, ¿no? Si no, pues la verdad, pues ¿para qué sigue, no? Pues mejor que se haga a un lado, ¿no? Eh, a mí me parece adecuado lo que estás comentando. Ah, perdón, el fondo, pues no lo he podido quitar, pero bueno, es que yo pertenezco al Instituto Mexicano de Contadores Públicos de la región centro Istmo Venezolano. Eh, bueno, las NIF, pues realmente ayudan pero ayudan al contador, ¿no? Para que pueda registrar adecuadamente todo lo que es lo que está sucediendo en una empresa, ¿no? ¿Sí? Y nos da el estado de la salud de la empresa, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es como un médico, me va a decir, oye, tu estado ahorita de situación de salud, por no decir estado de situación financiera, pues tienes la presión alta, tienes la presión baja, pues es igual en lo que nosotros informamos, ¿no? Lo que a mí me preocupa nada más es bueno, lo que en México, cuando menos, presentan los estados financieros, pero así con muchas cuentas, que al final ni los contadores lo entienden, ¿no? Así es. Entonces eso, pues para mí, pues no sé, no nos da valor, no nos da ese plus, ¿no? Que debemos aportar, porque siempre nosotros tenemos que decir, yo valgo, ¿no? Tenemos que, mira, lo que yo te voy a dar, no te lo va a dar tu amigo del café, yo puedo, ¿no? Y así podemos cobrar, pues, lo que debemos cobrar, porque ¿qué pasa? Que hay muchos contadores, cuando menos en México, que cobran baratísimo, ¿no? ¿Sí? Y ¿qué pasa? Que al cobrar barato, pues van deteriorando nuestro nivel, ¿no? O sea, como contadores públicos, ¿no? Y eso, pues a la larga, a todos nos va a perjudicar, pero bueno, no van a confiar en mí, pero bueno, en los contadores, ¿no?
Y pues por eso, pues a mí me gusta aprender y estar en todas las charlas. Es más, el miércoles pues me invitaste, pero Claro, el día 2, Víctor, también les voy a invitar a una miércoles plática. 27, miércoles 27, Sí, eh, este miércoles. sí, yo el día 2 voy a dar también una plática en México, más bien en Puebla, ¿no? Pero bueno, después les digo la fecha, el link para que me acompañen también, ¿no? Ahí voy a hablar sobre productividad, ¿no? Es diferente, ¿no? Sobre Excelente, productividad en las organizaciones, ¿no? Sí. excelente. Muy bien, una anécdota. Ujú, Hace algunos años atrás, ¿no? XYZ, un profesional contable estaba presentando una utilidad de $400,000. ujú, En el proceso de revisión y mostrándole el tema de la normatividad, no voy a decir la actividad, la empresa en realidad tenía $200,000 en pérdida. Mira la diferencia, $400,000 en utilidad, donde tenía que pagar impuestos a la renta, a $150,000 en pérdida. ok. Entonces, y estamos hablando no de tema tributario, sino de tema contable. Ujú, Entonces, ¿qué ocurría? Él simplemente registra qué es lo usual que hacemos. Compro ujú. vehículo, compro vehículo. Compro inventario, compro inventario. Compro edificio, compro edificio. Presté préstamo. O sea, es debe y haber. Ujú. Y ahí vamos. Bien, nuestra amiga Corina González de Ecuador nos dice, jamás perder el tiempo, mi estimado Víctor. Gracias, Corina. Gracias por el aporte. Nuestra colega Flor Urbano nos indica lo siguiente. Gracias por la ponencia. Excelente ponencia. Gracias a usted, Flor, por sumarse y por tener la paciencia de estar aquí compartiendo. Ahora uno dice, gracias por estar aquí. Pero la realidad es que el agradecimiento debemos hacerlo todos. Y yo también me incluyo. Porque el maestro aprende de los alumnos y los alumnos aprenden de los maestros. Y eso es gratificante Es porque correcto. podemos compartir esas anécdotas. Bien, bien, no lo canso más, ya Nada está más, sobre la si hora. me Sí, permites así rapidito, mira, hay una empresa aquí en México que el dueño le dijo, bueno, el contador le preguntó al dueño, ¿no? Es una anécdota también, ¿no? Le dijo, oye, ¿cuánto quieres tener de utilidad en bruto? O sea, bruto, ¿no? ¿Sí? Le digo, quiero tener el 50%. ¿Y sabes qué hizo? Le aplicó el 50 a las ventas para que les dé la utilidad en bruto en 50. Y luego, ¿cómo lo ajustaba? Pues, híjole, es cuando tuve que presentar la declaración, los sacaron porque pues estaba mintiendo, ¿no? Y eso perjudica, ¿no? ¿Sí? así es, así es. Bien, bien. Susana Neira nos indica lo siguiente, es una gran oportunidad de seguir aprendiendo. Muchas gracias. Gracias, Susana. Saludos. Susana Neira de Ecuador, Cuenca. Bien, colegas, ha sido un placer compartir con ustedes esta noche, compartir el tema de la NIF 15. Seguimos revisando. Eh, Vamos a establecer, llegar hasta un sexto módulo. Ya de ahí ya los dejo encaminados y veremos la NIC 16, propiedades, planta y equipo. Entonces vamos a avanzar hasta el módulo 6 y con eso concluimos la NIC 15. Ustedes ya quedan conectados con la norma
y ya depende de ustedes que lean. A nuestra amiga, nuestra colega, que me pedía la información, me envía un mensaje y con gusto les paso información para su consulta. Bien, todos ustedes tengan una excelente noche. Nos vemos, bye bye. Gracias, Adiós. doctor. Hasta otro día, nos vemos el miércoles, Germán. Feliz noche. Nuestra amiga María Figueroa, José Mauricio. Gracias, buenas noches. Gracias, Susana Neira, Corina González, María Figueroa, Gracias, María gracias. Figueroa de Ecuador Piñas. José Buenas noches, Enrique. gracias. Buenas sí. noches, Bye bye, bye bye. Hasta luego. Lorena Castro. Nos vemos, hermano. Tengan excelente. Jenny Vega. Muy buenas noches. Chao, chao. Bye.